Sí, soy economista y además presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, así que un gusto y feliz de estar en su programa. Bueno, queríamos consultarle sobre el informe que sacó ayer el Banco Mundial donde ratifica su previsión de crecimiento para Bolivia de 1.4. Hace pocos días teníamos la nueva calificación de Standard Poor's y también una inflación bastante por encima de lo que eran las previsiones oficiales para este año. Entonces, ¿qué está reflejando esta situación, Fernando? Bueno, Karina y Nora, un gusto saludarlas nuevamente. Es una situación que está reflejando un proceso de una crisis estructural que viene arrastrándose desde el 2014 y que se ha evidenciado en aspectos comunes que vivimos los ciudadanos, con escasez de carburantes, el tema de un dólar paralelo muy elevado y además un nivel también muy alto o al menos desproporcional de inflación, precios más altos, lo que no se ha visto en los últimos 11 años, ni siquiera en la época de pandemia, ¿no? Y bueno, este informe que justamente ha sacado el día de ayer el Banco Mundial ha ratificado que Bolivia va a tener un crecimiento económico de 1,4% para esta gestión y proyecta una especie de estancamiento económico, ¿no? De 1,5% para el 2025 y 2026. En ese caso nos ubica en el tercer país de menor crecimiento después de Ecuador y Jamaica, ¿no? Y obviamente no hay que olvidar de que Haití y Argentina son las únicas economías que van a decrecer, es decir, van a tener un crecimiento negativo, si se puede utilizar esos términos. Y significa que nuestra economía está creciendo menos de lo previsto, recordando de que el gobierno ha indicado que en sus proyecciones Bolivia debería crecer en un 3,71% para esa gestión. Pero después de la pandemia, nuestra economía creció cerca de un 6,11%, luego el 2022 3,61% y el año pasado 3,08%. Entonces, la tendencia es que nuestra economía crezca porque está basada en un modelo de gasto y consumo. Y hemos visto de que estamos pasando por una situación difícil donde la inversión pública ha caído, también el consumo privado se está limitando por los factores descritos anteriormente, sobre todo ahora un poco más con el tema inflacionario. Ha caído la inversión extranjera, nuestras reservas internacionales están al límite. Tenemos además informes negativos, ¿no? A nivel internacional que ha salido hace pocos días también, lo cual eso también limita el crecimiento económico. Y si esto le sumamos a este combo el tema político, los conflictos sociales, la crisis ambiental y un contexto internacional con mucha incertidumbre, porque se prevé de que siga la guerra en Medio Oriente y eso puede hacer de que suban los precios del petróleo y eso va a tener consecuencias en que importar carburante sea más caro y se subvencione también con mayor recurso estatal a los mismos. Bueno, un escenario realmente difícil y muy complicado y por eso creo que nuestro crecimiento económico de esa gestión va a estar más próximo a las proyecciones. CEPAL ha indicado que nosotros vamos a crecer 1,7%, al Fondo Monetario 1,6%. Entonces, al parecer, vamos a estar más próximos a esos crecimientos proyectados por estos organismos internacionales, a lo que ha indicado el mismo gobierno nacional para esa gestión. Hace pocas horas el gobierno tomó algunas nuevas medidas, como por ejemplo la exención tributaria para la importación de ciertos productos, se ha sumado a otras en los últimos días. ¿Están dando resultados este tipo de medidas o realmente los acuerdos que se tomaron con los empresarios no están mejorando en algo la situación? Bueno, ha habido dos acuerdos, ¿no? Uno en febrero y otro en agosto En agosto. pasado. Lo que se sabe es de que no se tomó acciones estructurales, porque todo esto nace de un problema estructural, ¿no? Como lo dijo mismo el presidente en su presentación del estudio económico, ¿no? De la realidad de nuestro país, ¿no? Han caído las exportaciones de hidrocarburos, han caído los ingresos fiscales, pero no así el gasto público y por eso tenemos esa situación, ¿no? Que en pocas palabras, la crisis fiscal ha generado una crisis comercial, cambiaria, monetaria y también inclusive ha logrado devaluar nuestra moneda en casi un 50%. Ustedes mismos pueden ver de que su dinero semana a semana alcanza para menos producto. Los 100 bolivianos de enero valen mucho menos a los 100 bolivianos que tenemos ahora en septiembre. Y estas medidas son un poco atemporales
son coyunturales, porque si no se hubiesen aplicado meses anteriores, porque al parecer no era la prioridad de la política económica resolver los problemas del desabastecimiento de carburantes, escasez de dólares e inflación. Pero al ver esos últimos indicadores del INE, donde hemos visto de que la inflación es extraordinaria, entonces han hablado de militarizar el tema de las exportaciones de contrabando o el contrabando a la inversa. Han establecido algunas medidas, ¿no? Arancel cero para productos de limpieza, acero y otros, pero ese es simplemente el ataque a un punto, ¿no? De un conflicto político, económico, social muy grande. Entonces, creo que está un poco a destiempo. No estimo que tenga un impacto muy grande para reducir, en ese caso, el decrecimiento económico o el tema inflacionario, porque esto, como cualquier política, y es igual como un tratamiento médico, toma su tiempo, ¿no? Para que tenga efectos inmediatos, ¿no? Sino que paulatinos. Y creo que si sumamos de que hay todavía los conflictos políticos y que además se vienen meses de noviembre y diciembre que son de inflación coyuntural, donde hay mucho gasto, suben los precios, creo que he estimado hemos de cerrar posiblemente con inflación entre un 7 a 9%. Justamente el ministro decía un 7%, está más o menos dentro de los rangos estimados. En realidad, ha hecho un reajuste el día de ayer, si no me equivoco. Hay que recordar que la inflación de toda la gestión 2023 fue de 2,12%, que su meta inflacionaria del gobierno en primera instancia era de 3,6%. Hicieron un reajuste del 6%. Aún así, yo creo que la inflación acumulada de enero a septiembre es de 5,53%. ¿Ustedes creen que lo que nos falta es el 0,5% solamente va a haber de incremento de precios en 3 meses? Eso es imposible. Entonces, es más probable que estemos en un rango de 7 a 9%, no solamente por el contexto interno, ¿no? Donde, reitero, para mí el principal problema que origina este proceso inflacionario es la escasez de dólares e incrementa los costos de importación, tanto de productos formales e informales, entre ellos el contrabando. Y hay que recordar que también hay influencia de la importación de contrabando y me preocupa un poco el contexto internacional. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Estamos contra el tiempo, pero seguramente los vamos a seguir llamando para hablar del tema de la inflación que nos preocupa y nos va a impactar a todos y de otros indicadores de la economía.